Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta actividad. Para el departamento es un privilegio tener la oportunidad, gracias a la gentileza y generosidad de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, representada por su presidente Héctor García. Digo, para el departamento es un privilegio poder contar con esta presencia del profesor Fernando Valdés Dalré, conocido por todos nosotros y visitante frecuente de esta facultad, que casi no necesita una presentación, pero que por protocolo me exige recordarles que actualmente es integrante del Tribunal Constitucional del Reino de España y que además ha sido catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, de la que se ha jubilado, pese a su juventud, y es codirector de la revista Derecho de las Relaciones Laborales, revista tan codiciada por nosotros, y autor de libros y una infinidad de obras, de publicaciones jurídicas en las que casi todos nosotros hemos abrevado alguna que otra vez. Te agradecemos muchísimo, Fernando, que con esfuerzo físico y mental, bajado del avión, hayas venido aquí a compartir con nosotros, y te dejo el uso de la palabra. Todos saben que estamos convocados para escucharlo sobre la jurisprudencia constitucional europea en materia de derechos fundamentales de los trabajadores, ¿no? Pero eso es mañana. Hoy va a hablar en cómo se hace. Se ha equivocado otra vez. Porque eso de que me diga que pesa mi juventud, o sea, es una broma simpática. En realidad es una solidaridad de generación. Vale, de acuerdo. Porque yo me jubilo dentro de unos días del tribunal, entonces sí, somos todos jóvenes. Sí. Yo estoy ya jubilado desde hace sí, un error. La responsabilidad es mía. Con respecto al tema de la disertación de Fernando, no sé, ¿de qué quieres hablar? Entonces no voy a explicarlo ahora, porque la verdad es que hemos tenido un montón de equívocos. Enlazado uno con otro. O sea, yo pensé que el motivo de mi venida aquí era dar así como 8 horas de clase en un máster sobre derechos fundamentales de los trabajadores. Salvo, Héctor me lo dijo, un día que irás a un acto organizado por la asociación, y entonces yo quedé contigo o con no sé con quién, que iba a hablar sobre la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo en materia laboral. Hoy al llegar me dice, no, hoy vas a hablar en la Facultad de Derecho, pero en un acto que no está vinculado al del miércoles. Yo le mandé un guión, pues eso, para ser utilizado durante 7 u 8 horas. Entonces, antes de venir aquí, pues me he devanado un poco los sesos pensando sobre qué iba a hablar. No voy a hablar sobre la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo porque lo haré mañana, pero tampoco puedo desarrollar el guión ese que le envié a Héctor, porque entonces probablemente saldríamos un poquito después de la hora de comer, de cenar. Entonces no me parece pertinente. Yo les voy a decir, les voy a anticipar la sistemática que voy a seguir. Voy a hablar sobre los derechos fundamentales laborales mirados desde una doble perspectiva. En primer lugar, desde la perspectiva del constitucionalismo, y desde esta primera perspectiva yo voy a intentar recordar lo que es la Constitución laboral, lo que es un derecho fundamental y cerrada la noción de derecho fundamental la aplicaré a los derechos fundamentales de carácter laboral. Esta va a ser la primera perspectiva, y la segunda perspectiva será la relacionada a transmitirles a ustedes
la jurisprudencia no del Tribunal de Estrasburgo, sino del Tribunal Constitucional sobre algunos derechos fundamentales laborales, que ya les anticipo. Yo he pensado, bueno, ahí en el guión, pues yo pensaba hablar de los derechos colectivos, que a lo mejor son los más conocidos, del derecho de libertad sindical, del derecho de huelga, a lo mejor eso les aburre a ustedes un pelín. Entonces he pensado hablar de un derecho que está en estos momentos en plena actualidad en España, aunque no solo en España, que se refiere a la utilización por parte del empresario o al control por parte del empresario de la actividad de los trabajadores, mediante las nuevas tecnologías. Ya les anticipo que aquí sí hay jurisprudencia de Estrasburgo, que yo la citaré. Una jurisprudencia que ha venido, además, a incidir sobre la jurisprudencia española recaída en la última etapa, modificándola claramente. Es decir, estableciendo una doctrina que es contradictoria. Les comunico que para mí, de manera positiva, me alegra, y ya sabrán ustedes por qué me alegra, ya se lo diré, pero que viene a modificar o a incidir en lo que hasta el año, estamos hablando de una doctrina reciente, dictada toda ella no ya en el presente siglo, sino en la presente década. Bueno, entonces esos dos temas, esas dos vertientes me han parecido mucho mejor que yo les dé la tabarra recordándoles lo que es el derecho de huelga, los servicios mínimos, la libertad sindical individual, la colectiva, que es lo que ha dicho nuestro Tribunal Constitucional, que eso puede tener interés, pero me parece que es un tema menor. Ni que decir tiene que, como también les diré en la primera parte, el Tribunal Constitucional es el órgano que subsidiariamente está encargado de la tutela de los derechos fundamentales, no solo de los laborales, pero sí de los laborales también, claro. Y consiguientemente la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional ha significado desde el punto de vista histórico, o ha llevado a cabo desde un punto de vista histórico, desde que inició su periplo constitucional en el año 1900, a finales de 1980, ha llevado a cabo una muy importante defensa de los derechos fundamentales, pero ya les digo que más de los clásicos que de estos nuevos, que como los relativos al derecho a la intimidad o al derecho al secreto de comunicaciones, que son los que están afectados por la aplicación por el empresario de las nuevas tecnologías en el mundo de las relaciones laborales, en este segundo terreno, a mí la jurisprudencia del Tribunal Constitucional pues no me satisface. Y les puedo decir esto porque en España, yo no sé, en Argentina, en España, a similitud de lo que existe en el Tribunal Supremo americano, pero no a semejanza de lo que existe en Italia, en España, los magistrados tenemos voto disidente, con todo lo que significa el voto disidente. Los magistrados del Tribunal Supremo que elaboran los votos disidentes dicen, con un punto de vanidad, que ellos anticipan lo que será en breve tiempo la doctrina
del Tribunal Supremo. Bueno, a mí me toca la satisfacción de, en la materia que les diré, que los votos disidentes míos han venido a anticipar lo que la maestra Muro ha dicho sobre la materia. Pero bueno, dicho eso, entro yo. De sobra saben ustedes que desde un punto de vista formal el concepto de constitución es un concepto unitario, es decir, se entiende por constitución la norma dictada de ordinario, aunque no siempre, en el marco de un proceso constituyente y que ocupa en cada sistema jurídico la posición de norma suprema supraordenada, aunque haya un punto de redundancia, supraordenada a las demás. Eso es la Constitución, desde un punto de vista formal. Ahora bien, el carácter unitario de la noción de Constitución se difumina, o se ha ido difuminando y desdibujando desde una perspectiva sustantiva. Concretamente, desde que a mediados del siglo XX, del siglo pasado, la doctrina científica se empeñara, con enorme acierto a mi juicio, de elaborar una noción de constitución material, no ya formal, sino material, en la que ya no basta detectar los valores que informan el orden jurídico que la norma suprema pretende ordenar, sino que también es preciso tomar en consideración a las fuerzas sociales portadoras de los intereses que cada una de ellas representa y defiende. Y en este nuevo escenario de concepción material de la Constitución, el trabajo emerge como eje central del conjunto del sistema jurídico constitucionalidad, de la constitucionalidad. Y esta centralidad se debe a que precisamente una de las categorías o de las clasificaciones que a partir de ese momento van a ser más utilizadas por el constitucionalismo, al menos por el europeo. Ustedes me permiten que toda referencia yo la limite a Europa, porque no estoy seguro de acertar o de que esa afirmación pueda ser aplicada sin más a los países latinoamericanos. Digo, en la medida en que se crea una clasificación binaria. Ustedes saben que los juristas somos binarios, ¿no? Para nosotros el mundo está lamentablemente partido en dos. Norma, acto. Bueno, entonces un concepto binario de la Constitución que diferencia entre constitución económica y constitución laboral. La primera categoría, la Constitución económica, es desde luego la más elaborada hasta el presente por la literatura científica. En sí misma considerada y enjuiciada igualmente en sentido comparativo, es decir, en relación con otros tipos constitucionales. ¿Y qué se entiende por constitución económica? Aquella que agrupa al conjunto de reglas, es decir, de derechos, de bienes y de valores, jus constitucionales que regulan la actividad económica, tanto la privada como la pública. La segunda noción, el segundo concepto de constitución laboral, que es el que de seguro necesita todavía una mayor construcción teórica, alude a su vez al entramado de reglas, es decir, de derechos, de principios y de valores, que ordenan las relaciones laborales individuales y colectivas. Esta diversidad en el estadio de la construcción dogmática de ambas modalidades probablemente trae su razón de ser
del distinto momento histórico de la emergencia de los elementos configuradores de una y de otra noción. La Constitución económica nace y se madura en unas secuencias temporales coincidentes con el desarrollo del constitucionalismo del siglo XIX. Es decir, con una comprensión de la Constitución como el instrumento de limitación del ejercicio por el Estado de sus poderes públicos, al tiempo que de reconocimiento de las facultades de gobierno por los particulares del mercado. Este es un concepto muy elaborado, ni que recordarlo tengo, por toda la literatura norteamericana, que desde un principio, para referirse a la Constitución económica, se aludió, construyó las nociones de liberty y property. Difícilmente, con dos palabras, se puede sintetizar y resumir con mayor acierto el contenido de la Constitución material. Libertad, limitación de ejercicio de los poderes públicos; propiedad, derecho de los particulares de actuar en un mercado. Por el contrario, las primeras manifestaciones de constitucionalismo laboral van a hacer su aparición en el periodo de entreguerras, pero hasta inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial no terminarán de consolidarse y de madurarse. ¿Y cuál es el elemento que va a contribuir más a la maduración y consolidación de la Constitución laboral? Pues también es conocido: el nuevo pacto social, en el que se reconoce a la clase trabajadora, a los trabajadores, la condición de sujeto político titular de derechos, a los que se les atribuye esos derechos el máximo rango y protección. Hasta ese momento, los trabajadores no eran un sujeto político reconocido en el constitucionalismo. Pero será a partir de ese momento cuando efectivamente hay un pacto social, el pacto social fundante, nada más y nada menos que del Estado social y democrático, al menos en Europa, aunque yo creo que esto sí podría extenderlo a otros países latinoamericanos. Constituye el Estado social y democrático, constituye el eje vertebrador del propio Estado. Porque claro, en este nuevo pacto social que eleva a la clase trabajadora, a los trabajadores, a la naturaleza, a la condición de sujeto político, el Estado, cuando ejerce potestades de índole económica, no se limita a reconocer a los particulares, a las empresas, a los empresarios, la posibilidad de actuar en el mercado. Pretende al mismo tiempo garantizar un desarrollo económico en armonía con un progreso social asentado en los valores de igualdad y justicia. Permítanme ustedes que yo ponga como ejemplo el artículo 1.1 de la Constitución española, que dice que España se constituye en un Estado social y democrático que eleva los valores de libertad, justicia e igualdad a la condición de valores fundamentales. Yo creo que ese es un concepto que efectivamente, no solo de la Constitución española, sino de las tres grandes generaciones del constitucionalismo europeo de la Segunda Guerra Mundial, que sintetiza y resume lo que les vengo a ustedes de decir. Para terminar con este concepto binario de constitución material, me interesa hacer algunas observaciones de carácter complementario. Primero,
Ni que decir tiene las nociones de constitución material, perdón, de constitución económica y de constitución laboral son nociones dogmáticas, no son nociones normativas. No van ustedes a encontrar, yo empecé a intentar buscar, pero no van ustedes a encontrar el concepto en un texto constitucional de constitución económica, una serie de preceptos, constitución de trabajo, otra serie de preceptos. Al menos en las constituciones que yo manejo europeas, eso no lo encuentro. Por tanto, y esta me parece una observación relevante, las fronteras temáticas entre constitución económica y constitución laboral están sujetas a las transformaciones y mutaciones que en general son aplicables a todo texto constitucional, con toda razón calificado por la jurisprudencia, por ejemplo, canadiense, pero también española. El concepto se sitúa en la jurisprudencia canadiense, la Constitución como un árbol vivo, que permite precisamente el que de un precepto que aparentemente no permitía o no consentía una interpretación, de pronto, pues sí lo interprete o lo admita. En segundo lugar, segunda observación, Constitución económica y Constitución laboral, lejos de ser, o las cláusulas de la Constitución económica y de la Constitución laboral, lejos de ser cláusulas separadas, fragmentadas, formulan disposiciones que interactúan recíprocamente. Podría validar esta afirmación con numerosos ejemplos. Un ejemplo muy concreto, extraído de la Constitución española. Los contenidos de dos de los derechos más típicos de Constitución laboral y de Constitución material: derecho al trabajo y libertad de empresa, que son dos derechos reconocidos, el primero en el artículo 35.1 y el segundo en el artículo 38.2. Están en constante interacción a la hora de interpretarse recíprocamente. El derecho al trabajo puede limitar la libertad de empresa y a la inversa. Preceptos vinculados a la libertad de empresa pueden, a su vez, modular el derecho al trabajo. De ahí que no sea posible, al menos en mi parecer, hacer interpretaciones separadas de las cláusulas de estas dos nociones de Constitución. Por último, no solo los derechos, principios y valores pertenecientes o integrados dentro de cada una de estas dos nociones no pueden encontrarse, o se encuentran, mejor dicho, en una posición de reciprocidad y de potencial incidencia limitativa. Una y otra han de ser aplicadas además en un sentido acorde con las cláusulas transversales. También les pondré un ejemplo para validar, razonar lo que quiero decir. En España, que no solo en España, en el derecho constitucional europeo, el principio de igualdad tiene un carácter transversal. Afecta hoy a todos los ámbitos de la sociedad y del ejercicio de los poderes públicos. El principio de igualdad y la prohibición de no discriminación. Por tanto, estas cláusulas transversales también pueden en un momento modular, limitar, condicionar los derechos, los principios y los valores integrados en ambas nociones. Una vez que yo les he dicho qué es lo que entiendo por constitución laboral, por cierto, el concepto fue elaborado por un gran jurista italiano, por Mortati.
lo hizo a partir, probablemente ustedes lo hayan leído, a partir del artículo 2 de la Constitución italiana del 47, que dice que Italia se constituye como una república fundada en el trabajo. Eso le permitió a Mortati iniciar la senda de la elaboración del concepto de constitución de trabajo laboral. Y a partir de Mortati pues han sido muchos los autores que han reflexionado sobre ese concepto, aunque insisto, creo que es un concepto todavía que necesita una mayor elaboración dogmática, a diferencia de lo que es la constitución material, porque claro, la constitución económica que lleva pues 150 años siendo objeto de atención y de reflexión. Pues bien, una vez que he dicho esto, dentro de la primera perspectiva, ¿qué es lo que yo entiendo por, bueno, lo que yo entiendo? Ya me gustaría haber sido el autor del concepto que les transmita. Por derecho fundamental. Y una vez que les indique, les transmita este concepto, que también lo tomo de un jurista, en este caso alemán, intentaré aplicar, eso sí, al ámbito de los derechos integrados en la Constitución laboral, ese concepto de derecho fundamental. Hace ya bastantes años, otro gran jurista italiano, Norberto Bobbio, la gente de mi edad nos emociona el que constituye uno de sus últimos libros, que es De Senectute. Tú lo has leído, ¿verdad? Es un libro verdaderamente emocionante. Ustedes son jóvenes, olvídense de la Senectute, pero para nosotros es un libro bien interesante. Bueno, pues hace ya años, bastante antes de que escribiera Bobbio De Senectute, este mismo autor, con esa magnífica lucidez que hizo galas al mismo momento de su fallecimiento, recordaba que los derechos no son realidades eternas, situaciones instaladas fuera del tiempo y del espacio, sino que antes al contrario eran fenómenos históricos y por lo mismo, decía él, en la historia han de ser ubicados y desde ella han de ser analizados y examinados su desarrollo y sus vicisitudes. Pequeño paréntesis. Bueno, pues hay autores que al referirse a los derechos constitucionales nos hablan ya de una tercera o cuarta generación. La cuarta generación de los derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho fundamental al medio ambiente. O sea, ¿quién podía pensar hace 30 años que la defensa y la protección del medio ambiente iba a ser un derecho fundamental? Que no me escuche Trump, pero bueno, parece que sí, el derecho al medio ambiente tendría que ser o se convierte en un derecho fundamental. El Tribunal Constitucional Español, me vado un poco, dijo en una muy interesante sentencia que el ruido podía producir una violación, el ruido constante de un restaurante que quedaba hasta las 2 o 3 de la madrugada y los particulares que vivían, los vecinos que vivían arriba, pues iniciaron un proceso para requerir de las autoridades que limitaran el horario de cierre para evitar esa inmisión tipo acústico. Pues bien, el Tribunal Constitucional Español dijo que eso podía afectar
nada más y nada menos que a la integridad física, o, dijo, a veces incluso a la integridad moral. Bueno, dicho esto, vuelvo. En su obra, en la obra esta que les comento, Bobbio, no se ocupaba de reflexionar sobre los derechos en general, sino que se circunscribía a una muy concreta categoría de derechos cuya reivindicación colectiva, conceptuación teórica y atribución positiva, decía él, ofrece las señas de identidad de nuestra época. Época, el libro está escrito en el año 80 y algo, época a la que él calificaba el tiempo de los derechos. O sea, en los años 80, cuando él escribió, dijo, esto es el tiempo de los derechos. ¿Y cuáles eran esos derechos que cumplían esa doble función? ¿Cuál era los derechos que cumplían la doble función de identificar los derechos de nuestro tiempo y de caracterizar nuestra era como la era de los derechos? Pues bien sencillo. Sea cual fuere la concepción que se tenga de estos derechos, desde las más diversas vertientes, desde la antropológica hasta la filosófica o la teológica, hay una coincidencia que esos derechos a los que se refería Bobbio y que él reconocía que identificaban nuestra época como el tiempo de los derechos eran los derechos fundamentales. Aquellos derechos que se entienden, se perciben y actúan como el fundamento de todo orden jurídico-político plasmado en textos y cartas constitucionales y en declaraciones internacionales. La atribución a los derechos fundamentales de la condición de derechos de nuestra época tiene un valor universal, entendida la nota de universalidad no solo ni tanto en un sentido subjetivo, que sí, es decir, que atiende a la titularidad del derecho, al que luego me debo referir, cuanto a su significado material. Lejos de configurarse, como ya he dicho, como una categoría cerrada, los derechos fundamentales pues han ido incorporando a su catálogo nuevos intereses, nuevos bienes y expectativas como consecuencia de las sucesivas y no agotadas reivindicaciones y luchas de los individuos y de los grupos sociales en los que se integran a fin de lograr mayores y más decentes espacios de dignidad y de igualdad, porque en definitiva las constituciones acogen aquellos derechos que son el resultado de reivindicaciones de los individuos y de los grupos sociales. Siempre ha sido así. Desde la Declaración de Virginia hasta las constituciones últimas en Europa, las de la tercera generación de los países que adquieren soberanía tras desintegrarse la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, las constituciones lo que hacen es eso. Elevan a la máxima categoría, a la máxima condición, atribuyéndole la máxima protección las reivindicaciones de los individuos y de los grupos. ¿Qué se entiende por derecho fundamental? ¿De qué hablamos cuando hablamos de derecho fundamental? Antes de que yo diga eso, me parece importante recordar o señalar que la utilización de la figura del trabajador como una situación atributiva de derechos sancionados como fundamentales por textos constitucionales ha servido para corregir algunos de los rasgos originarios del pacto social fundante del Estado moderno y para lo mismo alterar las bases del propio Estado. No tienen nada que ver las constituciones del siglo XIX con las constituciones del siglo XX, sobre todo los de la segunda mitad.
La recepción por los textos constitucionales de unos derechos, los laborales, que no solo atribuyen expectativas de omisión de interferencia por parte de los poderes públicos, porque ustedes saben que los derechos fundamentales, luego me referiré a ello, no. Los derechos fundamentales lo que hacen es reconocer ámbitos de libertad que no pueden ser invadidos, desconocidos o limitados por los poderes públicos. Digo, esta concepción o la recepción de unos derechos que no solo significan eso, expectativas de libertad, del derecho de huelga, pues es una expectativa de libertad, es la expectativa de cesar el trabajo sin que a quienes lo hacen les puedan ser objeto de sanciones de tipo contractual, no digo ya penal ni administrativo, no, contractual. Ceso en el trabajo y usted, empresario, no me puede despedir, ni sancionar, ni extinguir mi contrato de trabajo. Hay algo más, sino que también los derechos fundamentales, la figura del trabajador como sujeto receptor titular de ciertos derechos, además de comportar expectativas de libertad, ha comportado históricamente, y lo seguirá haciendo, pues expectativas de prestaciones cuya satisfacción pide el desarrollo de un programa sostenido de acciones y medidas políticas. Y todo esto cambia la tradicional morfología de los derechos fundamentales. En buena medida, la constitucionalización de los derechos laborales ha facilitado históricamente el tránsito de una sociedad monolítica de derechos fundamentales, solo hay derechos de libertad, a una sociedad dualista, hay derechos de libertad y derechos de prestación, en la que va a terminar normalizándose una subcategoría de derechos fundamentales que son los que forman la base del Estado social y democrático. Y ahora sí, ¿de qué se habla cuando se habla de derechos fundamentales? Utilizo o hago mías las propiedades que de este concepto elaboró otro jurista italiano, dije antes que era alemán, me equivoqué, otra vez italiano, que es Luigi Ferrajoli, que tiene, por cierto, un libro magnífico, no solo sobre derechos fundamentales, sino en general sobre la sociedad en nuestros días. Se llama Poderes Salvajes. O sea, ya el título hace suyo el concepto de un filósofo francés del siglo XIX que se refería al poder salvaje. Pues bien, digo, se debe al mérito científico de Luigi Ferrajoli, a mi parecer, el haber elaborado la noción formal o lógica más acabada de la categoría de los derechos fundamentales. ¿Qué entiende Ferrajoli? Yo me apropio de su concepto por derecho fundamental. Dice, son aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del estatus de personas, ciudadanos o personas con capacidad de obrar. De este concepto por él elaborado, él deduce que el derecho fundamental se ha construido en torno a tres rasgos estructurales, independientemente del contenido de las expectativas que tutela. ¿Cuáles son esos tres ejes vertebradores del concepto de Luigi Ferrajoli sobre el derecho fundamental? Primer concepto, la forma universal de su imputación. Se trata de derechos universales en el sentido deóntico y no valorativo de la cuantificación universal de la clase de sujetos,
que no solo se corresponden con ciudadanos, ojo, sino que se atribuyen a personas, a ciudadanos y a capaces de obrar. Por tanto, el derecho fundamental, desde el punto de vista, desde este primer punto de vista, tiene unos titulares que exceden del concepto de ciudadano, por tanto, del concepto de ciudadanía que pueda haber construido cada Estado. Segundo rasgo, el derecho fundamental es un derecho indisponible, y lo es tanto en un sentido activo, indisponibilidad activa, en la medida en que los titulares no pueden alienar ese derecho, no pueden vender ese derecho. Si yo tengo derecho a la libertad de expresión, a la libertad religiosa o a la libertad de pensamiento, no puedo vender al Estado por mucho dinero ni por poco, porque mi derecho no es indisponible, es inalienable. Pero no solo es indisponible activamente, también lo es pasivamente, es decir, los derechos fundamentales no son expropiables por otros sujetos, comenzando por el Estado, y claro es, terminando por los poderes económicos que intervienen en las relaciones laborales, es decir, por los empresarios. Tercer rasgo, los derechos fundamentales tienen un estatuto o son enunciados en un estatuto conforme a reglas generales y abstractas. Es decir, se confieren mediante normas de rango habitualmente constitucional, que son normas téticas, no hipotéticas, es decir, que son normas téticas en la medida en que ya reconocen, confieren y atribuyen el ejercicio de facultades. ¿Cuál es o cómo transpongo, cómo se puede transponer este concepto de Luigi Ferrajoli de derecho fundamental a los derechos fundamentales laborales? Claro, Luigi Ferrajoli no dice qué derechos son fundamentales en cada ordenamiento positivo. Tampoco lo quería decir. Tampoco. Él quería formular, como dije, una noción lógica, una noción formal de derecho. Sin embargo, creo que esta es una noción que permite su transferencia, al menos, a otros ámbitos. En este caso, al ámbito de las relaciones laborales. En efecto, he dicho, primer rasgo del derecho fundamental, la nota de universalidad. Para que un derecho fundamental sea laboral, se requiere, por tanto, que el derecho venga atribuido a todos los trabajadores por igual. Es decir, a todas aquellas personas físicas a las que se les confiera una situación jurídica de trabajador conforme a lo que cada sistema positivo diga, el laboratore, el travailleur, el arbeiter, lo que cada sistema jurídico quiera, sea cual fuere el criterio de configuración de la noción establecida por el sistema jurídico. La aplicación de este rasgo de universalidad excluye, por tanto, del ámbito de los derechos fundamentales laborales cualquier derecho reconocido no en virtud de un cuantificador universal, el trabajador, sino en virtud de cuantificadores singulares relacionados con adscripciones profesionales, por ejemplo, oficio, profesión, actividad económica o estados personales. Segundo rasgo, indisponibilidad.
El rasgo de indisponibilidad sitúa extramuros de la fundamentalidad todos aquellos derechos laborales que se encuentren a disposición de la autonomía privada. Si hay un derecho que puede ser derogado, modificado, creado, es decir, constituido, modificado o extinguido por la autonomía privada, ya no estamos ante la nota de fundamentalidad. Podrá tener efectos obligatorios, efectivamente, ese derecho, claro que sí, pero ya no será un derecho fundamental. Por último, solo pueden ser calificados como fundamentales los derechos laborales reconocidos mediante reglas generales y abstractas, contenidas en normas supraordenadas a las restantes. Por tanto, la fundamentalidad no podrá predicarse de los derechos laborales que, aun estando sancionados en normas téticas, en normas generales y abstractas, vengan enunciados en disposiciones, en normas sujetas al principio de jerarquía normativa. Si el derecho está enunciado en la ley o en un reglamento, la ley que se somete al principio de supremacía de la Constitución o al reglamento que se somete al principio de jerarquía normativa, eso sí, en virtud de su enunciado formal, está en una norma general y abstracta, pero tiene que ser una norma, no será una norma supraordenada a las demás, y ni que decir tiene que tampoco lo será si el derecho viene reconocido en un convenio colectivo, porque los convenios colectivos, al menos en Europa y desde luego en España, están sometidos también al principio de jerarquía normativa. La ley puede modificar, extinguir o crear derechos establecidos en los convenios colectivos. El Tribunal Constitucional lo ha dicho desde una de sus primeras sentencias en materia laboral. La Constitución española, pues, es una Constitución que por el momento en el que fue aprobada, el año 1978, ahora estamos conmemorando los 40 años de la Constitución. Por el momento en que fue aprobada, pues es rica en lo que he denominado la Constitución. Yo no le reconozco a ustedes y lo lamento, no conozco la Constitución argentina, que ha experimentado, eso sí me consta, diversas reformas, pero la Constitución española del 78 estuvo muy influenciada por la Constitución portuguesa del año 75 y también por la Constitución griega. Y, claro está, se miraba en la Constitución italiana, menos en la francesa, porque en la francesa la Constitución del general de Gaulle, la del año 58, dejó vigente un texto del año 46 que en su preámbulo enuncia una serie de derechos, pero claro, estamos hablando del año 46 y en el año 46 todavía no había terminado de fraguarse ese pacto social al que me he referido. Por el contrario, también tuvo incidencia la Constitución, la llamada Ley Fundamental de la Constitución alemana. Pues bien, les decía, la Constitución española del 78 tiene un buen contenido de lo que llama el constitucionalismo laboral. Y en lo que ahora me interesa señalar, los derechos fundamentales que reconoce pueden perfectamente ser clasificados en función de diversos criterios. Yo les voy a decir los que están, a mi juicio, los que son, a mi juicio, más relevantes. En primer lugar,
en atención a la condición de la atribución del derecho. Podemos hablar de derechos laborales en un sentido estricto, derechos específicamente laborales. El derecho a huelga, el derecho a negociación colectiva, el derecho de conflicto colectivo, el derecho al trabajo, derechos específicos, el derecho a una jornada que garantice el descanso, el derecho a un salario suficiente. Se reconoce a los trabajadores, de tal manera que preguntan: ¿puede un trabajador autónomo ejercer el derecho de huelga del artículo 28.1? Respuesta: no. Yo siempre les digo a mis estudiantes, les decía, miren, ustedes pueden hacer huelga, pero realmente lo que ustedes están haciendo en una universidad pública o privada es un cierre patronal, porque las universidades viven como consecuencia del dinero de sus familias, y si ustedes no vienen, pues hacen cierre patronal. Pero ustedes, desde luego, huelga no pueden hacer. Derechos fundamentales laborales específicos. Pero luego hay otra categoría de derechos que es a la que me referiré. Héctor, tú me dices cuando me falte, cuando deba de ir. Tenemos 2 horas para usar la sala. 4 y media. Bueno, y entonces son. Tienes 20 minutos. 20 minutos más todavía. Sí. Bueno. ¿Quieres hablar menos? No, más, un poquito más. Bueno, entonces les decía a ustedes, y luego están los derechos de la persona, del trabajador. ¿Por qué hace usted esa diferencia? Porque no son reconocidos al trabajador en su condición de trabajador. Son derechos que el trabajador tiene como ciudadano, pero que ejerce en el marco de una relación laboral. La libertad de expresión realizada por un trabajador en su empresa, ¿es un derecho laboral específico? No. ¿Se reconoce al trabajador en cuanto tal? No. Se reconoce al trabajador ciudadano en el marco de una relación laboral. Y estos derechos, al que pertenece ese derecho en concreto, esos derechos en concreto a los que me referiré, son los que han ido siendo objeto de una especial atención, al menos en Europa. Ustedes me pueden preguntar, ¿por qué? Porque hoy, efectivamente, en Europa uno no se pone en cuestión el derecho a huelga, el derecho a negociación colectiva. Son derechos que, no se discuten. Se podrán discutir los límites, pero desde luego el derecho en sí no se discute. Ahora, la libertad de expresión del trabajador en el marco de la empresa, el derecho a la intimidad, el derecho al secreto de las comunicaciones, eso durante largo tiempo ha estado no solo en discusión, desconocido en el ámbito de las relaciones laborales. Primero, porque las libertades, este tipo de libertades, de derechos de libertad, se entendía que eran derechos subjetivos públicos, en sentido ascendente, que se ejercían frente a los poderes públicos, y no derechos subjetivos dotados de una eficacia erga omnes, es decir, derechos subjetivos que también pueden ser ejercitados en el ámbito de las relaciones jurídicas obligatorias. Por tanto, ahí había un primer problema. El reconocimiento a los trabajadores de estos derechos, por cierto, significó en Europa o comportó en Europa una de las vías para que los tribunales alemanes a finales del año 50 del siglo pasado empezaran a reconocer a los derechos fundamentales la eficacia erga omnes. Hoy la eficacia erga omnes en Europa, la mayor parte de los países europeos, de los derechos fundamentales inespecíficos, pues no se pone en discusión. Incluso el Tribunal de Estrasburgo también empieza a reconocer ya que alguno de los derechos pues empieza a poder ejercitarse frente
a particulares y no en un sentido vertical ascendente. Pero además de eso, ¿por qué los derechos de la persona del trabajador como persona, han adquirido en Europa en los últimos 20 o 30 años un papel desconocido? Al menos por esta razón. La primera razón, porque en los años 80-90, al menos en Europa, insisto, no me atrevo a decir nada, al menos en Europa se produce un fenómeno que otro gran jurista italiano calificó como el redescubrimiento por el trabajador de su individualidad. ¿Qué quería decir este jurista italo-greco, en realidad? ¿Qué quería decir? Pues que hasta finales del siglo XIX, hasta finales del siglo XX, el trabajador había estado primero oculto bajo la revolución burguesa triunfante en el siglo XIX, la burguesía, y por tanto tu trabajador no tiene nada que decir, aquí la clase dominante es la burguesía, y luego había estado también oculto frente a las revoluciones no triunfantes del siglo XX, la clase trabajadora, el concepto global de clase trabajadora. Y el concepto de clase trabajadora terminó asfixiando, terminó absorbiendo la individualidad del trabajador, de cada trabajador. Esto sucedió a partir de los años 80-90, que el trabajador dice, hombre, yo también soy una persona, también soy un individuo. Claro, esto ha comportado o tiene un elemento positivo y otro negativo. El positivo, que desde los años 80-90 del siglo pasado, los empresarios, a su vez, quieren redescubrir la aplicación al contrato de trabajo de la autonomía de la voluntad. Y entonces quieren que los convenios colectivos desaparezcan, que los sindicatos se difuminen y tú y yo fijamos las condiciones de tú a tú. Pero tiene ese elemento positivo. ¿Y en qué consiste el elemento positivo? Que el trabajador de pronto exige a su empresario que le considere y le reconozca y le trate conforme a los derechos que le corresponden como persona. Les pondré un ejemplo para fundamentar los derechos de conciliación. Las prohibiciones de no discriminación tienen el germen, no digo solo ahí, pero en buena parte tienen el germen en ese redescubrimiento del individuo por parte de colectivos vulnerables que exigen, y tiene la cosa, no deja de resultar paradójica, que exigen a partir del principio de igualdad una diferenciación de trato, ¿no? Fernando, ¿el jurista que mencionaste es Simitis, puede ser? No, el jurista que mencioné... Que no mencionaste, mejor dicho. Sí, espera, te lo diré luego. Es un jurista... No, Romagnoli es italiano sin asomo de cultura griega, luego lo digo. Esa sería la primera causa. La segunda causa, yo creo que a ustedes les afecta menos, pero si en Europa los ordenamientos laborales se han elaborado a partir de la homogeneidad de la figura del trabajador. Si yo cojo las leyes del contrato de trabajo españolas de los años 30, 40, 50, 60, ¿cuál es la figura del trabajador típica? Bueno, la jornada completa, con un cierto nivel de protección, con un buen salario. Claro, si yo hoy quiero identificar la figura del trabajador en singular, y ahora sí hablo de Romagnoli, pues me doy cuenta que no lo puedo hacer en singular, lo tengo que hacer en plural. Pero en plural no solo porque trabajan mujeres jóvenes, personas mayores, no solo por eso, porque el acceso de estos colectivos al mercado de trabajo
puede haber roto cierta homogeneidad, pero es que en Europa se recibe, o se ha recibido y se está recibiendo a trabajadores procedentes de otras culturas. Me refiero concretamente a la cultura musulmana. Claro, desde el momento en que, por poner un ejemplo relacionado con la libertad religiosa, o con ciertas congregaciones o sectas, no quiero utilizar expresiones peyorativas, surgidas en Norteamérica, que consideran, por ejemplo, que el Sabbat es absolutamente intocable, no se puede trabajar desde que el sol se pone el viernes hasta que el sol, hasta que la noche aparece el sábado. Si yo soy un trabajador o una trabajadora que pertenece a la iglesia del séptimo cielo, del séptimo día, y estoy trabajando todos los días y pido que modulen mi jornada a mi creencia religiosa, la homogeneidad se ha roto, porque en España todos eran o católicos practicantes o agnósticos, pero les era igual. Si tenían que trabajar el sábado, si tenían que trabajar el domingo, no había problema. Pero ahora ya, diga usted, el caso que tuvo que resolver el Tribunal Supremo francés, a mi juicio que lo hizo mal, pero bueno, de ese musulmán que trabajaba en un supermercado, que dedicado inicialmente a vender droguería, estaba en el departamento de droguería y fue encargado, trasladado al departamento de carne, y él dijo que no podía tocar la carne de cerdo, que lo sentía, y entonces se negó, empezó a negarse a despachar a quienes le pedían carne de cerdo. El empresario dijo: pues como digas así, chico, no te voy a volver al departamento de procedencia, te despido, y le despidieron. Es decir, la ruptura del principio de homogeneidad, de la cultura homogénea del trabajador, pues hace que esos trabajadores que no responden al prototipo cultural, no digo ya físico o antropológico, sino cultural, pues ellos reivindican y hacen suyo, piden sus derechos. ¿A través de cuál vía? Los derechos fundamentales de la persona, del trabajador. Es decir, que la inmigración ha producido este fenómeno. Y bueno, como me queda muy poco, pues yo, como les dije, voy a detenerme en lo de videovigilancia, que es un problema de máxima actualidad. De máxima actualidad hasta el punto de que raro es el despacho, el gran despacho de abogados laboralistas, de trabajadores o de empresarios, que no ha dedicado una, dos o tres sesiones a analizar estos problemas en su aplicación al ámbito de las relaciones, laborales. ¿De qué estoy hablando? Los derechos que se pueden... Bueno, ustedes saben que las nuevas tecnologías, que es otra de las causas por las que estos derechos de la persona del trabajador adquieren una notable relevancia, las nuevas tecnologías han puesto en manos de los poderes empresariales una capacidad de invasión y de control hasta entonces desconocida. Si, una vez más, Romagnoli, al referirse a la empresa de los años 60-70, hablaba de la empresa feudal, hoy el concepto de empresa feudal ya no resultaría mínimamente aplicable. Hoy
probablemente habría que hablar de empresa virtual, porque hoy las paredes hablan, las mesas graban, claro, el poder que se concede al empresario a través de la tecnología, pues todavía no lo sabemos, pero es verdaderamente importante. ¿Un poder para qué? Para realizar la vigilancia de los puestos de trabajo. Saben ustedes que hay máquinas que permiten, dispositivos que permiten a los transportistas, por ejemplo, saber en qué momento, en qué estadio se encuentran de la ruta que une dos puntos. ¿Y por qué en algunos países como en Estados Unidos, no en España, que es todavía pequeño, el teletrabajo ya equivale al 15% de la población? Porque quien piensa que el teletrabajo es un trabajo que permite al trabajador marcharse a tomar un café a su cocina cuantas veces quiera, o atender a los niños, a cuidar a los... está equivocado, porque cada vez que se marche del ordenador, ¡pum!, pues suena un aparatito y al final te han dicho que a las 7, en lugar de trabajar 7 horas y 20 minutos, has trabajado 3, así que ya lo sabes, la tercera vez te vas. Bueno, concede un poder verdaderamente impresionante. Claro, el poder del empresario de controlar la actividad laboral puede afectar a dos derechos de la persona del trabajador. Primero, el derecho de intimidad. Oye, ¿qué pasa? ¿Vas a poner cámaras de videovigilancia para hacer un seguimiento de mi persona en el trabajo? Pues no sé, a lo mejor me estás afectando a mi intimidad. Y segundo, a través del secreto también puede afectar al secreto de las comunicaciones. ¿Cómo? Pues lo saben ustedes igual que yo. Ahora los empresarios hoy les encanta, en cuanto sospechan que un trabajador, que si tiene una relación, que se utiliza el ordenador en lugar de para fines empresariales, para fines particulares, se mete en el ordenador y verifica si efectivamente el ordenador está siendo utilizado para fines particulares. Derecho a la intimidad, secreto de las comunicaciones. Claro, todo esto está dando lugar en Europa, no sé aquí, pero está dando lugar en Europa a conflictos importantes. En España, al Tribunal Constitucional empezaron a llegar temas a principios de siglo. Y concretamente la primera sentencia, o las dos primeras sentencias, se dictan en el año 2 y 3. Hasta entonces, claro, las nuevas tecnologías no terminaban de estar desarrolladas. Y el Tribunal Constitucional en estas dos primeras sentencias mantuvo una posición antagónica. En una de ellas, bueno, pongo hago un paréntesis, les explico que el Tribunal Constitucional, además de conocer las cuestiones, además de ejercer control sobre la constitucionalidad de las leyes, a través de las llamadas de los llamados recursos de inconstitucionalidad, o, es otro concepto distinto también, cuestiones de inconstitucionalidad, es el encargado de proteger y tutelar los derechos fundamentales en última instancia. Es decir, después de que el particular haya agotado la vía judicial, en el caso de los derechos laborales, la vía de la jurisdicción social, y de que los jueces y tribunales no hayan reparado el derecho que el trabajador considera que su empresario le ha vulnerado. Concretamente, digo, las dos primeras decisiones del Tribunal Constitucional pues fueron contradictorias.
fueron contradictorias. La primera tuvo mucho impacto. Tuvo lugar o es la conocida como sentencia del casino La Toja. En el casino, yo no sé si ustedes la figura de los casinos la tienen o no la tienen. Bueno, pues saben ustedes que en los casinos pues hay una especial seguridad. Y entonces en el casino de La Toja está en Galicia, es un sitio maravilloso, pues hay un casino. Y entonces los dueños, el propietario del casino había puesto sistemas de seguridad en todo el entorno del casino, pero para complementar este sistema de seguridad había puesto un mecanismo de grabación en las mesas de los jugadores de póker. Y estas grabaciones lo que hacían era grabar las conversaciones de los profesionales entre ellos y con los clientes. El comité de empresa inició una acción, no fue reconocida como vulneradora del secreto del derecho a la intimidad, no fue reconocida como tal por los tribunales ordinarios, igual que el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional dijo que había violación del derecho a la intimidad, porque esta grabación no mejoraba ni servía, utilizó el principio de proporcionalidad, que hay veces el principio que suele utilizarse para resolver los conflictos entre derechos, no había sido utilizada para mejorar la seguridad, sino que era o tenía otra finalidad que resultaba precisamente contraria al secreto de las comunicaciones. Te voy a decir exactamente la sentencia. La sentencia del casino La Toja es la 98-2000. La 98-2000 de 10 de abril. Y en ese mismo año, la sentencia 186-2000 de 10 de julio, es decir, 3 meses después exactamente, pues en un supuesto de hecho pues parecido, el supuesto de hecho fue que en un economato la empresa reconoció ciertos descuadres contables, sospechó que esos descuadres se debían a que algunos trabajadores estaban efectuando apropiaciones en las cajas donde se guardaba, se almacenaba el dinero en metálico, puso mecanismos de videovigilancia referidos exclusivamente a las cajas y despidió a los trabajadores. Los trabajadores iniciaron un proceso, los tribunales dijeron que no se había producido ningún tipo de vulneración de su derecho a la intimidad, y en la sentencia 186-2000 el Tribunal Constitucional no reconoció la vulneración del derecho a la intimidad. Puestos así las cosas, habrían de esperarse más de 10 años, ya recientemente, en el 2003, a partir del 2003, en que el Tribunal Constitucional va a tener la oportunidad de volver a conocer y resolver sobre supuestos parecidos. La primera sentencia es la 29-2013. La 29-2013, de la que yo tuve la oportunidad de ser el ponente, tenía el siguiente supuesto de hecho. Un cargo directivo de la Universidad de Sevilla, por las mañanas, durante la jornada de trabajo, salía de la universidad. Y esas salidas, durante la jornada laboral, habían sido detectadas por las cámaras de seguridad
que la universidad tenía en el exterior. Pongo un paréntesis y digo, en Europa, a lo mejor lo saben ustedes, la Unión Europea ha dictado normas, la última recientemente, directivas sobre protección de datos, y resulta obligatorio que cualquier empresa, comercio, entidad o etcétera que tenga cámaras de videovigilancia hacia el exterior o hacia el interior, lo haga saber a los ciudadanos. Incluso si se ponen cámaras en las aceras, en Madrid hay algunas cámaras en la Gran Vía, para evitar posibles hechos delictivos, aparece la Gran Vía cuenta con mecanismos. Eso es obligatorio. Bueno, pues entonces la Universidad de Sevilla, como garantía de seguridad para ver quién entraba o quién podía salir, tenía cámaras de vigilancia. Y observando esas cámaras de vigilancia, detectó los órganos directivos de la universidad, la gerencia, detectó que este mando intermedio salía algunas mañanas. Entonces, decidieron, como así lo hicieron, hacer un seguimiento. Verificaron que efectivamente esas salidas, si no constantes, se producían. Se inició el oportuno expediente disciplinario y despidieron al trabajador. Se inicia el proceso laboral, los tribunales laborales no le reconocen el derecho, se llega al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional sí le reconoce el derecho a la intimidad. Y lo hace estableciendo una doctrina que yo subrayo. Lo hace en la medida en que señala la sentencia del Tribunal Constitucional, que si la empresa decide instalar mecanismos de videovigilancia que controlen la actividad laboral, no ya que garanticen la seguridad, sino que controlen la actividad laboral, lo tiene que comunicar a los órganos de representación y al conjunto de los trabajadores. Como en este caso, ni el comité de empresa, ni los trabajadores y el trabajador concretamente despedido habían sido previamente informados de que las cámaras de videovigilancia del exterior iban a ser también utilizadas para verificar, controlar la actividad laboral, se le concedió el amparo y por tanto se le reconoció que se había producido vulneración del derecho. Algunos años después, la sentencia 39/2016, el Tribunal Constitucional vino a establecer una doctrina exactamente contraria. El supuesto de hecho fue el de una empresa, mejor dicho, una tienda de comercio muy conocida, perteneciente a la marca más importante de Europa y me atrevería a decir del mundo mundial. En una tienda de la ciudad de León, grande, se detectó también algún descuadre en una caja. Y entonces, en esta tienda, efectivamente había cámaras de videovigilancia. Y en el escaparate de la tienda, en la puerta, se decía, como resulta obligatorio en virtud de lo establecido en la Ley de Protección de Datos, se decía que en el interior había cámaras de videovigilancia. La empresa, detectado con la sospecha de que efectivamente había un descuadre en una caja, modificó una de las cámaras y la dirigió exclusivamente a la caja donde trabajaba la trabajadora, sobre la que había una sospecha de que efectivamente metía la mano donde no debía. Se detectó que efectivamente en ocasiones no incorporaba los productos vendidos a caja, se le abrió expediente y se la despidió. Una vez más, los tribunales ordinarios no le reconocieron el derecho, llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional en esta ocasión no le concedió el amparo. Y lo que resulta
a mi juicio, yo hice voto disidente en esta sentencia. Lo que resulta quizá, o me resultó a mí en su momento, más preocupante, es que se entendió que la información verificada con carácter general en el escaparate de la firma, de que había cámaras de videovigilancia, había de entenderse como elemento de información a quienes prestaban trabajo de que efectivamente podían ser objeto de control de su actividad laboral. Estamos hablando del año 16. ¿Qué pasó desde el 16 hasta ahora? Y ya termino. Han pasado algunas cosas importantes. El Convenio Europeo de Libertades Públicas y Derechos Fundamentales, el llamado Convenio de Roma del año 50, cuyo tribunal es el Tribunal de Estrasburgo, ¿saben ustedes Estrasburgo, Francia? Reconoce en su artículo 8 el derecho a la vida privada, a la vida privée. Y la vida privada, nuestro Tribunal Constitucional ha dicho que es un concepto más amplio que el de la intimidad, pero bueno, no entró ahora. Y a Estrasburgo pueden llegar todos los ciudadanos europeos que entiendan que alguno de los derechos reconocidos en el convenio ha sido vulnerado. Pueden llegar una vez agotada la vía nacional, tienen que haber agotado todas las vías jurisdiccionales. Si no se les repara el derecho, pueden acceder a Estrasburgo con una circunstancia. Ahí siempre la otra parte es el Estado, no es el empresario, no, es el Estado. El Estado, por tanto, es el que va a ser, en su caso, condenado. Pues bien, en Rumanía, un informático, dirigente informático, el señor Barbulescu, en algún paréntesis, en España las sentencias las conocemos numéricamente de la 1 a la que sea, y al final del año empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, no son anónimos, pero en Estrasburgo, igual que en Estados Unidos, por ejemplo, las sentencias se conocen por el nombre del demandante y versus contra el Estado con el que plantea. Pues bien, el señor Barbulescu era un informático en una empresa rumana y su empresario sospechaba que él estaba utilizando el ordenador propiedad de la empresa para fines profesionales. Y entonces un día decidió abrir su ordenador, entrar en su disco duro, entrar en su correo, y observó que efectivamente utilizaba en horario laboral el correo de la empresa para chatearse con su novia y con su hermano. Eso es lo que hacía, tampoco de una forma exagerada. Le despidió y el señor Barbulescu inició el proceso en su país y luego se fue a Estrasburgo. Estrasburgo dictó una primera sentencia, hubo un dictado de una sentencia por una sección que negó la violación del artículo 8 del Convenio Europeo. Pero el señor Barbulescu entendió que el tema era importante y que tenía que ir a la gran sala. Y entonces la gran sala dictó en septiembre del 2017 una segunda sentencia, Barbulescu II. Y en esta sentencia Barbulescu II, el Tribunal de Estrasburgo, entre otras cosas, dijo que cualquier mecanismo de vigilancia sobre la actividad laboral o cualquier intervención del empresario
de los dispositivos tecnológicos puestos a disposición de los trabajadores, tenía que ser previamente informado el trabajador. ¡Qué bien! Se daba la razón a la sentencia Universidad de Sevilla. Pero 3 meses después, es decir, 4 meses después, en febrero del 18, estamos ya en este año, llega a Estrasburgo un asunto de un supermercado español, concretamente de un supermercado de Barcelona, que era muy parecido a la sentencia del año 2000 que había conocido el Tribunal Constitucional y a la sentencia del año 16, es decir, 3 trabajadoras de este supermercado estaban haciendo descuadres en caja porque de vez en cuando no incorporaban a la caja productos vendidos. Se pusieron mecanismos, cámaras de videovigilancia, se detectó que efectivamente era cierto y se las despidió. Y las señoras lo mismo. Una vez agotado el proceso en España, fueron a Estrasburgo. La sentencia es la sentencia López Ribalda y otras. La señora López Ribalda es una, pero que fue la que empezó a recurrir sola, pero luego sus otras 3 compañeras lo hicieron conjuntamente. Y el Tribunal de Estrasburgo dictó una sentencia idéntica a la de Barbulescu II. ¿Se ha terminado el asunto con esto? Es decir, el Tribunal de Estrasburgo podemos decir que definitivamente ha establecido que cualquier mecanismo que adopte el empresario para vigilar o controlar la actividad laboral tiene previamente que haber sido informado a los representantes de los trabajadores, si los hay, y a los trabajadores singularmente, con carácter previo, con carácter previo. Bueno, el Estado español, como les decía, a Estrasburgo pues son llevados los estados, parte de los particulares. El Estado español, esta primera sentencia, López Ribalda y otros, la llamada López Ribalda I, la que podemos llamar López Ribalda I, recurrida ante la Gran Sala por el Estado español. Todavía la Gran Sala de Estrasburgo no ha resuelto, no ha dictado. Desde luego, si la López Ribalda II reitera la doctrina de la Barbulescu II, podemos decir que definitivamente en Europa, la información constituye un requisito previo, exigible, obligatorio y necesario cuando el empresario decida utilizar sistemas de control sobre los trabajadores. Yo no me atrevo a decir que efectivamente la López Ribalda II va, porque sería por mi parte algo precipitado y sobre lo que no tengo ninguna capacidad en estos momentos. Solamente digo que, bueno, el tema está así. Si eso sucediera, evidentemente Barbulescu II y López Ribalda II habrían desmentido la doctrina del Tribunal Constitucional del año 2016 de Zara, ya pongo nombre a la empresa que fue objeto de esa protección, habría desacreditado esa doctrina y habría convertido en doctrina la jurisprudencia o el criterio acordado en la Universidad de Sevilla. En esas estamos. Vamos a esperar. Me dijo a mí alguien que en noviembre se iba a dictar, se iba a resolver el recurso del Estado español de la López Ribalda a la Gran Sala. Si eso sucede, estamos a día 7 de noviembre, por lo tanto nos queda ya poco margen para que efectivamente o bien el tema se haya resuelto
porque les tengo que decir, la doctrina de Estrasburgo no es como me parece si es en Argentina la doctrina del Tribunal Latinoamericano, de Costa Rica, ¿no? No es obligatorio, o sea, no crea norma, pero el artículo 10º de la Constitución Española dice que la jurisprudencia dictada a resultas de los convenios y tratados internacionales será o actuará con un criterio interpretativo para los tribunales. Es decir, se convierte la jurisprudencia de Estrasburgo y la jurisprudencia de Luxemburgo también, la jurisprudencia de la Unión Europea también, se convierten en criterios hermenéuticos para los tribunales, y el Tribunal Constitucional, a lo largo de estos casi 40 años de vida, ha tenido la oportunidad efectivamente de basar algunas de sus doctrinas en sentencias dictadas por el Tribunal de Estrasburgo. Bueno, yo les agradezco su atención. Muchas gracias.